Bueno, imposible más claro, ¿no es cierto? Un emprendedor, como dice el lema, es siempre un emprendedor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este evento de Nuevamente. Veo a muchos emprendedores, también veo a los auspiciadores de este proyecto tan interesante y vamos a compartir esta mañana el lanzamiento del primer producto de este proyecto que se llama Nuevamente Oportunidad de Reemprender. Porque un emprendedor siempre es un emprendedor y como veíamos en el video, nos cuesta tanto a los emprendedores ahí someterse a escribir a máquina como uno más en una masa. Emprendedor es una cosa que se lleva en la sangre y que se requiere gran valentía. Yo no podría ser emprendedora. Así que para ellos es tan importante una segunda o una tercera oportunidad. ¿Por qué no? Esta es la premisa de la nueva herramienta que vamos a presentar hoy día. Pero antes, quiero presentarles a los líderes de las instituciones que están desarrollando este proyecto tan novedoso y que nos acompañan esta mañana. Les voy a hacer una infidencia, porque este es el set del baile y mis invitados estaban muy nerviosos porque todos me dijeron que no habían preparado ninguna coreografía. Pero no se preocupen porque eso no les vamos a pedir esta mañana y voy a partir presentando al subsecretario de Economía, el señor Jean-Jacques Duhart, que nos acompaña. Muy buenos días. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. También saludamos al presidente de la CPC, el señor Rafael Gilizasti. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. También va a estar con nosotros conversando y explicándonos de qué se trata esta nueva herramienta el presidente del Foro Innovación, el señor Raúl Rivera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y también nos acompaña el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de Octantis, el señor Alfonso Gómez. ¿Cómo estás? Hola, Buenos Mónica. días. Bueno, pero ¿quieren saber más de Nuevamente? Los invito a ver la siguiente nota. Ingeniero mecánico de profesión, a Patricio del Río la crisis lo dejó en la calle. Ni tiempo tuvo de lamentarse y en semanas fabricó sus propias máquinas para la elaboración de pastas, ají y pimiento morrón, una pequeña industria que levantó de la nada y en días de cesantía. Lo importante es tener claro que uno no puede vivir de un trabajo dependiendo, o sea, hay tantas cosas que uno puede crear y desarrollar. Emprendedor en ciernes, en una cultura nacional poco generosa para quienes quieren partir desde cero, con más ganas que medios. Según una encuesta, un 67% de los consultados considera que en Chile no se estimula a los emprendedores a tomar riesgos. Cuando uno dice fracaso, la gente tiende a quedarse con el estigma, ¿ah? Es el que quebró, el que fracasó. Y lo que es peor, un 77% de los encuestados no está dispuesto a financiar una empresa emprendida por alguien que ha tenido un fracaso. Yo prefiero decir a quienes lo han intentado. Así no sea que se hayan caído una vez. Normalmente esa gente, si son emprendedores de corazón, se levanta con más fuerza. Cambiar este estigma, esta cultura, es lo que pretenden articular instituciones privadas y públicas. El Ministerio de Economía, la Corfo, el Foro de Innovación, la potenciadora de negocios Octantis, el Banco Interamericano del Desarrollo y el BCI. La idea es prevenir y solucionar, o si no, reinsertar a emprendedores sin éxito. Todo comienza por este sitio web, www.nuevamente.org, a donde puede llegar cualquiera en busca de ayuda. Tienen la capacidad de predecir qué tan probable es que tú tengas problemas con tu negocio en los próximos 12 meses. Tú metes tus datos confidencialmente y la herramienta te va a decir, ojo con esto, o estáis financiándote mal, o tienes un problema con tu equipo directivo, o lo que sea que es el problema que podría llevar a que tú tuvieras una crisis empresarial en un horizonte corto. Esta web es el primer paso, una herramienta de diagnóstico para un asesoramiento mucho más profundo en 4 etapas, bien diferenciadas, y crear las condiciones para apoyar el emprendimiento. Buscamos que el empresario detecte sus problemas antes de que el agua le llegue al cuello, antes de que ya sea inviable una solución. Una red de especialistas que van a apoyar a los emprendedores en sus crisis. Estamos trabajando en reinsertar a las personas que ya tienen un fallo, que ya les ha ido mal antes. El cambio cultural, el cambio de switch que tiene que hacer nuestra sociedad. Nosotros desde muy chicos hasta les pasa a los empresarios también, no nos cuesta aceptar cuando alguien se equivoca y cuando nosotros nos equivocamos.
Más del 70% de quienes han emprendido un negocio sin éxito a lo largo de su vida está dispuesto a emprender nuevamente. Los emprendedores exitosos mayoritariamente son mujeres y hombres que alguna vez fracasaron y que cuando llegan a su nuevo emprendimiento llegan con el activo, llegan con el aprendizaje. La coyuntura económica genera un hambre de buscar oportunidades donde obtener recursos, ingresos y financiamiento. Incluso si la empresa no tiene viabilidad, se ayuda al emprendedor a hacer un cierre ordenado, formal, para luego intentar reemprender sin traba alguna. A veces las caídas o las fallas en algunos diseños de emprendimientos pueden ayudar a visualizar dónde se falló, dónde estuvo el error y volver de nuevo. Henry Ford quebró 5 veces antes de tener la empresa que hoy día lleva su nombre. Y Walt Disney lo echaron de una empresa por falta de creatividad. Ejemplos como Alex, que se burló de la crisis, cerró su tienda de ropa, se reinventó y armó en su patio un negocio desimunizado de autos, un sistema que elimina las rayas, devuelve el brillo y realza el color. Eso lo hago yo personalmente, Alex Elgueta. Voy a domicilio o a oficina, o si no me traigo el vehículo y lo hago aquí en este espacio que yo tengo habilitado. Alex creó una página web, importó productos desde Estados Unidos, compró maquinaria especializada y en medio de la crisis económica logró una segunda oportunidad. Los negocios están, las oportunidades están. Es el giro que ocasionó la crisis y que transformó a este vendedor en un emprendedor. Qué interesante, ¿no?, la nota que preparó nuestro compañero del departamento de prensa, Andrés Vial, donde nos muestra las dificultades de emprender y de reemprender, ¿no es cierto?, tan tradicional de nuestras características de chilenos, a veces el chaqueteo, la risa, la burla, ¿no es cierto?, a que le va mal, como que estamos esperando que alguien falle para apuntarlo con el dedo. Por eso que es tan importante esta iniciativa que estamos lanzando hoy día y que exista el proyecto nuevamente, por todo lo que implica la palabra, ¿no es cierto?, nuevamente, es decir, tener una segunda oportunidad, pero también es nuevamente cambiar nuestra mentalidad y abrirnos a nuevas opciones. Es decir, tenemos que dejar de hablar de fracaso y tenemos que a partir de hoy empezar a hablar de fallo y, ¿por qué no?, de aprendizaje, de oportunidades en la medida de que nos equivocamos. Todos sabemos que cuando nos equivocamos aprendemos mucho. ¿Sabían ustedes que a nivel internacional un emprendedor, por ejemplo, exitoso, puede haber fallado antes como promedio 2 o 3 veces? Muchas veces, ¿no es cierto? En eso está la oportunidad de aprender y de seguir creciendo. Pero yo diría que mejor que fallar sería prever ese fallo, evitar el fallo. Y por eso es tan importante la herramienta que hoy se va a presentar aquí, porque se trata de un instrumento concreto que nos va a dar una señal de alerta, nos va a dar un semáforo. ¿Está usted bien? ¿Está regular? ¿Está fallando por aquí? O directamente rojo. Atención, porque hay modificaciones que usted tiene que introducir rápidamente en su proyecto si quiere ser exitoso. Por eso quiero invitarles a que conozcan esta herramienta online. Esa es la gracia, está online, está al alcance de todos nosotros. Cualquiera se puede meter a ella a través de su computador y nos va a presentar y nos va a explicar en detalle de qué se trata el presidente del Foro Innovación, el señor Raúl Rivera. Raúl, te invito aquí a tomar el escenario. Muchas gracias. Muy rápidamente, contexto para esta herramienta. Cuando en el foro nos dimos cuenta de que el principal obstáculo que estábamos teniendo en Chile para la actividad emprendedora era justamente lo que te pasa si te va mal, decidimos de que era terriblemente importante atacar este problema. Y gracias al apoyo del BID pudimos hacer una experiencia de benchmarking internacional junto con Octantis que nos permitió ver que tal vez lo más importante, junto con cambiar la mentalidad, como dice Mónica, y hacer que entendamos con una nueva mente que el fallo es parte de un proceso de aprendizaje, es prevenir el fallo. Porque no hay nada más grave que haya fallos que no tienen causa real, sino que son coyunturales y que fácilmente hubieran podido ser evitados. En Francia detectamos que existía un portal inspirado en este concepto y con ese concepto en mente entusiasmamos a la CPC, entusiasmamos al BID, al BCI, en particular al gobierno, y pusimos en marcha este esfuerzo para tratar de crear elementos que prevengan el fallo innecesario. Y eso es lo que vamos a ver hoy día reflejado en esta herramienta. La realidad es que nos topamos, cuando empezamos a mirar a fondo, ya dentro del contexto de este proyecto, qué pasaba en Francia, nos dimos cuenta que íbamos a tener que inventar la herramienta entera. Así es que lo que vamos a ver a continuación
es una creación criolla, que en realidad se inserta dentro del espíritu del proyecto, que es un proyecto piloto para toda Latinoamérica. Por eso es nuevamente.org y no nuevamente.cl. Esto es algo que realmente trasciende a Chile. ¿Por qué no vamos...? Mostremos el video. Mostremos el video. Muy bien. Si ustedes se meten al portal, lo que van a ver es la posibilidad de diagnosticar la empresa. Y eso los va a llevar a un conjunto de 30 preguntas que pueden ser contestadas en algo más del tiempo que vamos a pasar acá. Aquí las vamos a contestar en más o menos un minuto. Lo que hemos visto, y de hecho así se diseñó la herramienta, es que no debiera demorar más de 10-12 minutos el emprendedor en contestarla. Las preguntas típicamente no las van a ver mucho ahí, así que yo se las voy a ir explicando de alguna manera. El proceso pasa por hacer una pregunta de qué rubro está, más o menos de qué tamaño de empresa estamos hablando, y luego hay varias categorías de preguntas que nos parecieron que eran las importantes. Algunas tienen que ver con la trayectoria de la empresa. ¿Ha perdido algún cliente importante? ¿Ha perdido algún proveedor importante? ¿Ha tenido alguna situación en los últimos meses en que no ha podido pagar los sueldos? Todas estas son señales que hemos detectado que son altamente relevantes como predictores de fallo en un horizonte cercano. Otro tipo de preguntas tienen que ver con el equipo. ¿Cómo está el equipo? ¿Se les ha ido mucha gente? ¿Tienen mucha rotación? ¿Hay una cohesión entre el equipo de accionistas y el equipo ejecutivo? Ese es el tipo de preguntas que van a ver reflejadas entre las 30 que estábamos hablando. Ha participado antes en alguna empresa que ha tenido un fallo. Curiosamente, la evidencia que logramos desarrollar en el proyecto demuestra de que el haber tenido un fallo previo está positivamente correlacionado con la probabilidad de supervivencia en la empresa que estamos analizando. Luego, cuando uno termina, ya terminó, hicieron todos los pasos mientras yo les daba esta cháchara, uno pone nombre, apellido, email, dice si es Chile o no, que en realidad es medio... Pone una clave, que es la que están viendo ahí en esa cajita verde, se alcanza a ver algo, que es una de esas cosas que uno cuando compra un ticket online tiene que poner para que no sea una máquina la que lo está usando. Hace clic y mientras está haciendo clic, que esto es tiempo real, nos vamos a una situación de diagnóstico. Este es el diagnóstico que típicamente podría llegar a ver un emprendedor, en este caso un emprendedor en problemas. Como ven, tienen un termómetro a la derecha que muestra qué tan grave es la situación. Expresado en términos más rigurosos, qué tan probable es que la empresa entre en una situación de crisis financiera en un plazo de menos de 12 meses. Y si es que la persona tiene interés en ver las razones, que incluyen trayectoria, liquidez, estrategia, equipo empresarial, le salen estas pantallitas, hace clic y le salen las pantallas que dicen exactamente qué creemos que le está pasando. Tiene un problema de inventario, lo que sea. Y luego por mail le llega algo mucho más completo, con lo cual hay un incentivo para poner los datos correctos, que son confidenciales. Y ese mail va a dar un detalle muy acabado de cuál fue el diagnóstico, que en este caso estamos viendo que tiene un 80% de probabilidad de fallo el próximo año, y para cada una de las categorías nuestras observaciones, o un 90% me parece que está en este caso, y entonces va dando un diagnóstico área por área. No solamente da un diagnóstico, sino que sugiere soluciones a la gente que tiene problemas. Entonces, si vemos de que uno de sus problemas es financiamiento, porque está financiado con el préstamo de la suegra, que es mala idea, más algo de tarjeta de crédito, más no sé qué otra cosa, lo más probable es que si tiene una empresita bastante buena, que pueda hacer clic acá e irse, o al BCI que le va a prestar plata seguro, o irse a una red de ángeles como la que organizó Octantis o la Adolfo Ibáñez, Southern Angels, que de alguna manera están siempre buscando oportunidades de invertir y no lo encuentran. Si ese es el drama que tenemos en muchos de estos casos, que uno dice, ¿dónde están las empresas buenas? Bueno, aquí están las empresas buenas y las que tienen problemas. Así que ese es un poco lo que van a ver en la herramienta. Les quisiera destacar varias cosas respecto a esta herramienta, aparte del hecho de que es un poco una novedad mundial, porque hasta donde hemos visto esto, la francesa la dejamos atrás hace ratito. Este proceso lo desarrolló un equipo que incluye a mucha gente, liderado por Jackie Plaza en el foro, por Claudia
por Andrea Pinto, perdón, y por Conrad von Igel, que por ahí anda, que estaba buscándolo. Pero además, este equipo contó con el apoyo de José Miguel Benavente de la Universidad de Chile, que hizo un análisis estadístico muy acabado de datos provistos por el BCI, que nos permitieron simular la probabilidad de fallo que tenía la empresa en función de una base de datos de emprendedores que no tenían problemas, que nos aportó el BCI, y una base de datos de emprendedores fallidos, también aportados por el BCI, que nos contestaron el cuestionario como lo hubieran hecho un año antes de tener problemas. Y el análisis de José Miguel nos permitió eliminar todas las preguntas redundantes, porque teníamos un límite de 30 autoimpuestos a rajatabla, digamos, que reflejaba el criterio no solamente del foro y de José Miguel, sino también de los expertos de crédito del BCI. No solamente nos permitió podar, sino que validar la precisión con la que la máquina predecía el fallo. 90 y algo % de exactitud. Con lo cual, creo que el BCI está usándola ya para empezar a evaluar a las compañías. Y ayer en ASEXMA me preguntaban, bueno, pero los otros bancos lo van a poder hacer. Sí, se meten al portal. El BCI es el único que lo puede hacer directo contando con la herramienta por un par de años. Así que es una herramienta terriblemente potente que creo que vale mucho la pena y debiera ayudar a mucha gente a corregir el optimismo propio de un emprendedor con una situación de prudencia y de conciencia de los riesgos que está corriendo. Ahora, la gente que desarrolló informáticamente la herramienta nos dijo, esto es fantástico, pero tiene un problema. Nunca hemos visto una herramienta que la vea alguien. Entonces, el desafío que estamos teniendo es, uno, dar a conocer la herramienta, y los invito a todos a participar en eso, y dos, tuvimos que armar un portal dentro del cual insertar la herramienta, cosa que la gente se tropiece con la herramienta cada vez que quiere averiguar cómo abre una empresa, cómo arreglo una situación, cómo me informo de qué está pasando en Santiago o en regiones, etc. Entonces, ese portal es el portal que estamos viendo acá, que es nuevamente.org. Si uno entra a ese portal, y debiéramos seguir con el próximo video, si uno entra a ese portal, a la derecha hay una parte que dice diagnostica tu empresa, que es donde uno entra a la herramienta, que a lo mejor le podemos poner en el contexto actual cómo está frente a la crisis, lo último en tendencias, o uno puede unirse a una comunidad de emprendedores, haciendo clic, se junta con otros emprendedores de todo Chile, y esto es maravilloso para regiones. Esto no es solo una herramienta que está disponible a gente de Santiago, sino que la puede usar alguien que está emprendiendo en Coyhaique. Y van a tener la oportunidad de compartir inquietudes, experiencias con otra gente en cualquier parte del país, que es un cambio dramático en la dinámica de muchos emprendedores. Aquí puede comunicarse con los otros, hay temas como propiedad intelectual, o cómo conseguir financiamiento, o cómo armar un plan de negocio. Todo ese tipo de cosas se pueden chatear entre ellos. Pero además, hay otra parte del portal que es básicamente un blog, donde el equipo del foro postea soluciones o temas que le parecen interesantes. Entonces, ¿qué cosas son ejemplo de eso? Uno, ¿cómo hago para abrir una empresa en Chile? Son las preguntas que hemos venido contestando en distintos encuentros a nivel de todas las regiones durante el último año y medio. La gente no sabe cosas básicas. ¿Cómo armo un plan de negocio? Punteo. ¿Cómo me comunico con inversionistas ángeles? Aquí. Haz clic aquí y terminas en la incubadora de la Adolfo Ibáñez, con Octantis. ¿Qué hago si quiero alguna otra cosa? Acá, etcétera, etcétera. Entonces, y además hay una biblioteca con documentos fascinantes para los que les interesa demasiado el tema, y a lo mejor no tan atractivos para otros, así que están separados de lo que es más práctico y al hueso. Pero hay efectivamente estudios sobre emprendimiento que están disponibles en el portal. Entonces, esto nos permite, ahí están, por ejemplo, la dinámica empresarial en Chile, una radiografía de los emprendedores dinámicos, cosas que para la gente que le parece fascinante saber lo que está haciendo, y de qué se trata ser emprendedor más allá de la práctica, bueno, se pueden meter, y los que además son estudiosos van a encontrar acá un banco de datos. Tenemos un desafío, los invito a todos a realmente llevar este portal a sus portales propios, digamos, de tal manera que vayamos generando tráfico. Creo que es terriblemente importante, y de esa manera logremos que esta herramienta quede posicionada delante de los emprendedores. Tenemos algo extraordinariamente valioso, que efectivamente va a ser usado por la banca, que se inserta en un proyecto mucho más ambicioso que está liderando la CPC, y que de hecho apunta a generar un cambio profundo en Chile. Pero si no logramos remover los primeros obstáculos
que atentan contra la supervivencia del emprendedor, vamos a tener que andarlo perdonando más de lo necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl, un aplauso para él, porque yo creo que ha sido una explicación muy entretenida, muy completa, que yo encuentro increíble que todo esto sea gratis además. O sea, no puedo creer que haya tanta ayuda, hasta capaz que me entusiasme, hago un emprendimiento, porque ahí está toda la ayuda que uno necesita, a pesar de que sea un perfecto ignorante. Muchas gracias y la invitación está abierta, ¿no es cierto?, a entrar al sitio web. Desde hoy día está andando. Andando, ¿no es cierto? Así que pueden entrar y debieran tener una experiencia Repitamos la inolvidable. dirección. Avísennos. www.nuevamente.org. Repito, no .cl, sino que .org, porque debiera estar entrando gente de todos lados. Muchas gracias, Raúl. Y quiero partir conversando con mis invitados también de esta mañana. Y quería partir con el presidente de la CPC, el señor Rafael Gilizasti, porque sin duda que hablar de emprendimiento e incluso de reemprendimiento en tiempos de crisis es difícil, ¿no es cierto? ¿Qué importancia le asigna a usted en esta época? Dos cosas. Creo que primero partamos de una realidad en Chile. El sector, lo que se llama sector privado, representa el 80% de la inversión, representa el 80% del empleo. O sea, somos una economía que está gestionada por privados. Y la otra realidad es que este llamado sector privado no solamente el de las grandes empresas. Hay una realidad muy diversa en tamaño, en orientaciones, en el impacto que tiene la mediana y la pequeña empresa es muy importante. Y yo creo que a través de este proyecto lo que queremos mostrar es que el alma del sector privado es el emprendimiento. Y el emprendimiento tiene dos componentes, que son las personas que tienen una capacidad, una propensión o una habilidad para manejar el riesgo. Porque constantemente lo que uno vive como sector privado son riesgos. Riesgos que fallen los financiamientos, riesgos que fallen los mercados, riesgos de entender al mercado, adaptarse a cómo está el mercado. Bueno, y eso es lo que se llama un manejo de riesgo. Y para eso necesitan personas con ese mayor espíritu. Y lo importante es no inhibir esa predisposición al riesgo, que tal vez es mucho mayor cuando se es más joven. Porque naturalmente uno va avanzando en la edad y se va poniendo más cauteloso. Uno mismo lo ve en los deportes. Los deportes de riesgo no son de las personas más jóvenes. Y a lo mejor en ese deportista de riesgo hay un emprendedor que están haciendo. Y creo que desde el punto de vista positivo, una crisis siempre abre oportunidades. Las crisis abren oportunidades. No solamente las cierran, ¿no es cierto? No, yo creo que las crisis abren oportunidades, se ven espacios. Hay dos emprendimientos, los emprendimientos vocacionales que nacen de aquellos que se sienten con capacidad de riesgo, y también hay emprendimientos que surgen de la necesidad y de realmente verse enfrentado a una situación de tener que generar un ingreso. No hay alternativa en el mundo de los dependientes, hay que buscar lo que se llama el mundo de los independientes, claro. Y ahí están estas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que queremos a través de este proyecto y de otra iniciativa? Que el emprendedor encuentre un contexto cultural, institucional, de acceso a capitales, de valorización social, que realmente lo transforme en un actor muy importante del sector privado y de la actividad económica. Y desde el punto de vista del sector público, subsecretario, ¿por qué el gobierno está apoyando esta herramienta, este proyecto? Bueno, nos parece muy importante porque primero, de acuerdo a distintos análisis, tanto internacionales como estudios que se han hecho en Chile, la creación de empresas es una de las principales fuentes de aumento de productividad. Y eso es muy importante, tal como lo ha recordado la presidenta, digamos, el desafío que tiene Chile es cómo aumentamos la productividad. Entonces, en esto la creación de empresas ocupa un rol muy importante. Y tal como se ha dicho acá, el emprendimiento no es un tema de una sola bala, de un solo disparo, sino que necesariamente hay que verlo como un proceso de aprendizaje. Casi como aprender a andar en bicicleta, o sea, no se hace por correspondencia, no se hace online, sino que apunta a porrazo. Lo importante es que los porrazos no sean mortales, uno no quede en el camino, y que sucesivamente justamente se vaya mejorando la puntería, mejorando las competencias. El problema es que en Chile no hemos visto el emprendimiento necesariamente así, lo entendemos todavía como una cosa de fracaso o de acierto, como si fuera una cosa racional. Y por lo tanto, tenemos un sistema que está bloqueado, un proceso de aprendizaje que está bloqueado y en donde si no la chuntan a la primera, esta cosa le ponen la tapa, estigmatizado. Entonces, lo que se trata es reenfocar esto para entender que necesitamos tener un proceso con varias etapas y en donde el costo de partir y de cerrar no sea mortal.
Y para eso hay que ajustar tanto la mentalidad, la actitud frente al fallo, como ya se decía, pero también un conjunto de condiciones, ¿no es cierto?, para que este proceso no sea tan traumático y no solamente desde ese punto de vista podamos fortalecer, ¿no es cierto?, las capacidades de emprendimiento y el número de emprendedores, sino que también poder ir desde un punto de vista más, si se quiere, más macroeconómico, optimizando el uso de las capacidades, de las destrezas, ¿no es cierto?, de las chilenas y chilenos, en términos de acelerar su reubicación, de su reasignación y evitar que quede en especie de compartimento estanco. De esa manera la economía va a avanzar mucho más rápido, se va a hacer más dinámica, más competitiva y por eso que es una tremenda prioridad para el gobierno y es por eso que tanto el Ministerio de Economía como Corfo están apoyando fuertemente, cofinanciando esta iniciativa en conjunto con CPC, con Octantis, con Foro Pro Innovación, con el BCI, porque nos parece que está en el centro de los desafíos que tiene Chile. Porque, por ejemplo, estaba pensando yo en las mujeres. Hay altas tasas de desempleo, sobre todo en las mujeres. También a las mujeres les cuesta mucho compatibilizar, ¿no es cierto?, el cuidado de la familia, a veces con una jornada laboral extensa. Entonces yo creo que también para ellas o para los jóvenes, donde también la tasa de desempleo es altísima, puede ayudar, ¿no es cierto?, una gestión de ellos poder generar sus propios negocios, poder emprender una manera de vivir que les permita acomodar todas sus realidades. Así es. Ahora, yo creo que hay que entender, tal como lo decía Rafael, que aquí no solamente en tiempo de crisis se abren oportunidades, sino que también, de alguna manera, hay un mayor sentido de urgencia. O sea, hay mucho más gente que va a estar considerando la posibilidad de emprender una actividad por cuenta propia, por necesidad. Lo importante es que encuentre, de alguna manera, una especie de ecosistema, un entorno que le sea favorable, que le entregue las herramientas, las condiciones, para que, en el fondo, ese proceso participen muchos más y no queden tantos en el camino. Y a eso apunta esta iniciativa conjunta, que incluye herramientas de autodiagnóstico, ¿no es cierto?, para ver cuándo ya el vuelo se hace pesado, ¿no es cierto?, y empezar a preparar el aterrizaje forzoso, que no sea mortal, y también otras herramientas para ayudar también en términos de asesoría, de acompañamiento, que son parte de esta iniciativa, además de un conjunto de otras iniciativas en el ámbito de mejorar las fuentes de financiamiento, que es muy importante. Integrar a las regiones también. Absolutamente. Porque en el fondo esta herramienta permite eso también, o sea, que a través de un portal se puedan comunicar emprendedores no solamente de Santiago, sino que de todos lados. Así es, así es. Muy bien, subsecretario. Y desde la perspectiva de Octantis y de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque ustedes en el fondo son los que están trabajando ahí con los emprendedores en terreno, en la práctica, ¿cómo se ve el ambiente? ¿Somos los chilenos buenos para emprender, para reemprender? ¿Cómo lo ven ustedes? Voy a tomar exactamente las dos ópticas de tu pregunta, Octantis y la universidad. La universidad, Octantis tiene como sentido ser una incubadora o una potenciadora de estas actividades. Hoy día estamos hablando de fallas, estamos hablando de levantarse de nuevo. Ojo que no se nos vaya a olvidar que en definitiva lo que a todos nos interesa es el éxito de estas operaciones. Es solo que nos muestra la experiencia que, como ha sido ya dicho, no es fácil tener éxito a la primera. Por lo tanto, una buena manera de potenciar, una buena manera de acompañar y de perseguir y buscar el éxito de los emprendedores y emprendedoras de este país es que si se detecta que hay una falla que nos está conduciendo por un camino errado, más nos vale asumirlo. Nada es peor que no ver ese error. ¿Tenemos alguna cifra en Chile que indiquen, por ejemplo, cuántos emprendedores, digamos, le achuntan a la primera vez, o cuántos fallan, o cuántos lo vuelven a intentar? Mira, hay distintos estudios, distintas cifras, no siempre coinciden, pero todos coinciden en una cosa. En general, es bastante más allá de la mitad de los emprendimientos que se realizan los que fracasan. En Chile son un poco menos que en otras partes, lo que no sé si es una buena noticia. Yo creo que probablemente significa que somos menos proclives a tomar el tipo de riesgo que necesitamos tomar en este país para salir adelante. Pero es interesante también una cosa, cuando tú te metes en los fondos de inversión, donde están los principales clarividentes de hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el mundo de los negocios, hacia dónde va la macro y la microeconomía, te encuentras con que las fallas no son mucho menos. O sea, aquí nadie tiene una bola de cristal tan maravillosa que te quedas al margen del error. Por lo tanto, esta iniciativa tiene mucho que ver con asumir esto, con entenderlo y con
incorporar como parte de la cultura de un país que está dando una gran batalla. No perdamos la perspectiva por mejorar su calidad de vida, por mejorar las oportunidades para las personas. Llevamos oyendo bastante de la otra cara de esta medalla, la innovación, donde desde el sector público y del sector privado este país viene haciendo un esfuerzo muy grande. Pero la innovación la realizan personas, son emprendedores. Por lo tanto, para crecer, para darnos los niveles de vida que queremos, para que más gente tenga oportunidad, necesitamos saber reemprender. Y eso no es la tarea aislada de quien decide emprender. Esto es una tarea país. Aquí hay un sistema completo que tiene que funcionar bien. Octantis busca ser su lugar acompañando a estos emprendedores, ayudándolos a detectar tempranamente cuando hay fallas, y esta herramienta en ese sentido es de una gran importancia. Pero dándole experiencias reales, ¿qué hablan los emprendedores? ¿Qué dicen? No, fallé una vez y ya me hicieron el vacío, nadie me presta plata, en fin. ¿Cuáles son las cosas que ellos en la vida práctica tienen que enfrentar, por ejemplo, a la hora de reemprender? Bueno, en la vida práctica se enfrentan cosas tremendamente concretas. Claro. Se acerca el día que hay que pagar el IVA y no estaba la plata para el IVA. Es necesario despedir gente y mucha gente no había pasado por la traumática experiencia de tener que echar a alguien. Y uno se siente extraño, se siente aislado, se siente solo. Lo primero que hay que hacer aquí es acompañar, mostrar que esto es lo que en general los emprendedores van a haber tenido en común con un montón de otros emprendedores. ¿Y la mentalidad de estos emprendedores acepta el fallo o en general cuesta al chileno todavía aceptar el fallo como aprendizaje? Aquí es difícil hacer generalizaciones y meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que hay un espectro de posibilidades y hay quienes son emprendedores más natos y esos, créeme, son duros de matar, están dispuestos a levantarse no 3, 4 veces, todas las que sean necesarias. Y otros que lamentablemente tienden a tirar la toalla antes. Se trata de que a uno y a otros permitirles primero asumir oportunamente la oportunidad. El timing, el tiempo en los negocios es clave. Mientras antes identifiques que tienes un problema y mientras antes te puedan apoyar expertos a identificar en qué consiste tu problema, probablemente tienes una mejor oportunidad para pararte de esa situación, corregirla o derechamente cerrar la página e ir por la nueva. Muy bien. Señor Gilsasti, ¿por qué la principal organización empresarial del país se preocupa de este tema? Yo creo que es bastante natural, primero porque somos todas las empresas nacido en algún emprendimiento en alguna época en su historia, por alguna innovación, por algún grupo de forjadores o de fundadores. Por lo tanto, yo creo que no podemos entender un espíritu o una cultura empresarial si no hay esa valoración y esa significación del emprendedor, ya sea en las dos circunstancias que he explicado antes. Y lo otro también creo que es muy importante, que creo que vamos a una economía en la cual el emprendimiento es esencial para ganar en productividad y para ganar en crecimiento. Yo creo que hay muchas áreas, hemos visto que de muchas maneras se están dejando espacios muy libres a la iniciativa, tanto de que las empresas tercerizan, hacen outsourcing en algunas áreas de servicio. Está todo el campo de la innovación que va alimentando ideas nuevas. Hay fallos en los sistemas, hay necesidades de corregir aspectos sustantivos de los procesos productivos y para eso se necesitan ideas nuevas. O sea, el campo de oportunidades para el emprendimiento, yo creo que la economía, en vez de cerrarse, a medida que nos vamos acercando a etapas mayores de desarrollo, se van abriendo. Lo importante es que leamos esas oportunidades por la clave del emprendimiento. Pero usted diría que los grandes empresarios se preocupan de este tema, incluso, por ejemplo, en ayudar, aconsejar, guiar. Hay distintas formas, hay gente que primero yo creo que hay una industria incipiente, que es la industria capital de riesgo, en la cual están participando importantes empresarios en colaboración con los programas Corfo. Después está también, yo creo que no solamente está el aspecto del aporte de capital, sino que está el aspecto de aporte de experiencia. Claro. Más adelante podrán ser algunos tutores, ayudar. Yo creo que también dentro de las propias empresas ya maduras, uno va viendo que hay cosas que no son eficientes generar en la propia empresa. Y también hay otra categoría de emprendimiento que son los spin-off, o sea, los negocios que nacen de una empresa pero que se independizan y se autonomizan. Yo creo que hay una batería muy grande de oportunidades. Lo importante aquí, el eje, es que tengamos una cultura y una institucionalidad que apoye el riesgo y el emprendimiento en cada una de estas diferentes facetas. Y aprovechando que está aquí el subsecretario, alianzas privadas, públicas, públicas, privadas.
tiempo que estamos en eso. Sí. Hace tiempo que están en eso, ¿no es cierto? Fundamental, yo creo, también para generar emprendimiento, ¿no es cierto, señor Guilizasti? Yo creo que estamos en un marco en la cual nos hemos dado cuenta que para asumir estas tareas, estos desafíos de desarrollo, la cooperación pública-privada es esencial. Y creo que cada vez que vemos estas cosas, lo que hemos visto en innovación, lo que estamos viendo en emprendimiento, la forma en que estamos enfrentando la crisis económica, creo que el buen diálogo público-privado, independientemente de quiénes sean las autoridades de gobierno, es un factor esencial para el desarrollo y habla bien de la calidad institucional del país. ¿Y de qué manera, subsecretario, el gobierno está impulsando precisamente favorecer el reemprendimiento de los chilenos? Bueno, a ver, junto con esta iniciativa, que yo creo que nuestro foco ha estado puesto en mejorar las condiciones de borde, del entorno hasta que hablábamos, dado que los protagonistas de esto son los emprendedores, son las empresas, principalmente el sector privado. Pero le corresponde al gobierno preocuparse de generar las condiciones, el escenario, nivelar la cancha. Y en eso hemos estado concentrados principalmente a través del trabajo de Corfo, en todo lo que es completar, como quien dice, la cadena de apoyo en todo lo que es financiamiento temprano, que es una de las restricciones que normalmente tienen los emprendedores. Y es así como en los últimos años hemos estado trabajando en generar tanto una red de incubadoras como instrumentos de capital semilla, financiamiento bien temprano, apoyo a la organización de redes de inversionistas ángeles, que son actores que no existían en Chile y que cumplen un papel importante en pasarse el bastón, en esta posta, ¿no es cierto?, de la cadena de financiamiento, y también un rol muy importante a través de estimular la creación de fondos de inversión de capital de riesgo, ¿no es cierto?, a través de aportes de capital de Corfo. Hoy día hay más o menos 21 fondos que representan más o menos, mueven alrededor de unos 600 millones de dólares, que es importante. Todavía no está completado, pero vamos avanzando en eso. Junto con eso, otro foco de trabajo ha sido el mejorar la regulación, la normativa que se enfrentan los emprendedores, las empresas. Dado que, por ejemplo, como nos recuerda el Banco Mundial, una de las principales restricciones a la creación de empresas en Chile sigue siendo los altos costos y tiempo, tanto de creación como de cierre de empresas. O sea, tenemos un problema, tenemos ahí un cuello de botella que hay que ir simplificando, hay que ir raleando, y ese es uno de los objetivos principales que está hoy día en el proyecto de ley que está en el Congreso de normas especiales para las empresas de menor tamaño, que es simplificar las condiciones de entrada, regulatorias, normativas. En nuestro país, de alguna manera, tenemos una enfermedad de aplicar, ¿no es cierto?, varas, estándares muy altos a empresas que están recién partiendo. Es como si aplicáramos la PSU a los que van al jardín infantil. Entonces, a través de este proyecto de ley, básicamente lo que estamos haciendo es generar una cambio en la jurisprudencia en términos de incorporar el criterio de gradualidad en las exigencias que se hagan a las empresas, a través, por ejemplo, de permisos provisorios, patentes provisorias. O sea, no cargarle la mano cuando están partiendo. Con la burocracia. Exactamente. Y también, junto con eso, también el proyecto contempla mecanismos interesantes que van muy en la línea de este programa de reemprendimiento, que es apoyar a las empresas en todo el proceso de reestructuración cuando empiezan a tener problemas, con la posibilidad de acceder a asesores económicos de insolvencia y de esa manera acompañar este proceso. Son varias partes de este Lego que vamos armando, pero siempre, como decía Rafael, en un concepto país, y donde esto tenemos que resolverlo en una colaboración público-privada cada vez más estrecha. Muy bien, muchas gracias. Una cooperación como la que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Están todos juntos, todos los sectores que trabajan, desde la academia, las personas que están trabajando directamente con los emprendedores, el sector público, el sector privado. Con todo lo que hemos visto y oído esta mañana, no cabe duda que nuevamente se abre una esperanzadora, ¿no es cierto?, y real alternativa para todos los emprendedores chilenos. Sobre todo por segunda o tercera vez, que como veíamos es lo más difícil, ¿no es cierto?, levantarse y volver a caminar. No olvidemos algo que dijo el señor Guilizasti, que también es muy importante, ¿no es cierto? Emprendimiento es crecimiento, es más empleo, es más progreso, es más bienestar para todos los chilenos como país. Así vamos a crecer. Así que los quiero invitar a evaluarse personalmente en los computadores que tenemos ubicados allá atrás, en la parte de atrás de la sala, a tomarse un cafecito también con nosotros, a conversar de sus experiencias y aprovechar aquí in situ, a aclarar todas sus dudas para ver cómo funciona esta herramienta tan interesante, gratuita además, y a incorporarse al proyecto de nuevamente.org. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengan una excelente jornada. Buenos días. Buenos días.